Ahí va ajá. Este es un trabajo realmente relativamente sencillo y creo que dejas un montón de preguntas, más bien. Pero bueno, para mí es un gusto compartirlo y discutirlo. Y si tienen cualquier idea que se les ocurra ahí, será muy bienvenido. Entonces, lo titulamos así, un anticuerpo monoclonal humano contra una toxina que se llama, una toxina de serpiente que se llama miotoxina 2 de la terciopelo, que se llama botrosasme, que aumenta su toxicidad en un modelo de ratón. Es un trabajo colaborativo con un grupo de la Universidad Técnica de Dinamarca, en donde tuvimos una participación, el doctor Julián Fernández, del instituto también, del Clodomiro, y un servidor. Entonces, es un trabajo que salió como a principio de año. Vamos a ver, se pasó la pantalla, así, que se tituló así, ¿verdad? Como decir, aumento de la toxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces, esto, como les decía, ¿verdad? Es con la Universidad Técnica de Dinamarca y es parte de la tesis del doctorado de este muchacho, este joven que se llama Christopher Sorensen, junto con un grupo grande de colaboradores y dirigido por Andreas Lausten. Ahorita les voy a contar un poquito de la historia de cómo pues terminamos involucrados en colaboración con esta gente de la Universidad Técnica de Dinamarca. Entonces, los protagonistas del artículo son dos partes, ¿verdad? Por un lado está el monoclonal humano, que aumentó la toxicidad, que se le llamó B12, ¿verdad? Esos nombres que les ponen según el pocillo donde caen en la placa, ¿verdad? De 96 hoyos o de 384, que es una IgG1 humana, es un monoclonal, que se obtuvo por la técnica de despliegue de fagos, que la voy a mencionar muy rápidamente después. Y la contraparte sería esta toxina de la serpiente, que llamamos miotoxina 2. Entonces, voy a explicar nada más una diapositiva para conocer algo de la toxina y luego hablamos un poquito del anticuerpo y de los anticuerpos y los receptores y para pasar a ver ya los resultados del trabajo. Entonces, sobre la toxina, es parte del veneno de la serpiente que es aquí más común y que causa más problemas, que es la terciopelo. Y la historia así rápidamente de ella es que en el año 84, imagínense, del siglo XX, ¿verdad? Qué tiempos aquellos, se descubrió esta primera miotoxina, la terciopelo, pero unos años después encontramos que el veneno tenía varias de estas toxinas. Y entonces, bueno, si se llama miotoxina 2 es porque antes había la miotoxina 1 y encontramos que tenían una diferencia radical, como dice el título aquí. En realidad la toxina es algo muy parecido a una fosfolipasa A2, es un homólogo, pero que no tiene actividad fosfolipasa. Entonces, catalíticamente es inactivo. Y hoy sabemos por qué es que no tiene actividad fosfolipasa, a pesar de ser muy similar. Tiene algunos cambios. Hoy ya conocemos, después de muchos años de estudiar estas toxinas, conocemos la estructura tridimensional de ambas. Y si ustedes superponen la 1, que sí es una enzima, ¿verdad? Que hidroliza los fosfolípidos, y la 2 que no. Ustedes ven que la arquitectura se superpone muy, muy bien, pero tienen unos cambios críticos de la secuencia de aminoácidos en una regioncita aquí que sirve para enlazar un ion de calcio que se ocupa para poder hacer este mecanismo de la hidrólisis, ¿verdad? El ataque donde rompe el fosfolípido y le saca un ácido graso. Entonces, aquí cerca del sitio activo, si uno amplía, se da cuenta que lo que sucede es que unas de las mutaciones tienen que ver con estos aminoácidos que entre todos hacen como una jaula, ¿verdad? Una jaulita que enlaza el átomo de calcio, en la que es anaranjada, digamos, la que es catalítica. Mientras que en la otra hay una lisina atravesada y otros cambiecillos en el loop que no dejan que se pegue el átomo de calcio. Y entonces no puede hacer hidrólisis de fosfolípidos. Entonces es catalíticamente inactivo. Pero lo que a mí, digamos, más me fascinó de esta toxina es decir, bueno, no ocupa la acción enzimática para hacer daño, e igual es una miotoxina, se daña las fibras musculares. Y ese tema, pues, es algo que nos ha interesado mucho tiempo en el clodomiro, porque siempre
hemos querido entender las miotoxinas porque clínicamente y para los pacientes son muy importantes, porque en las mordeduras por serpiente, además de la afectación de un montón de sistemas fisiológicos que nos pueden llevar a la muerte, hay también un daño muy importante a tejido muscular entre ellos, que puede llevar a, digamos, hacer consecuencias dramáticas en estos envenenamientos. Aquí para darles una idea de cómo se ve histológicamente ese problema, este es músculo control, un corte transversal, uno ve todas las fibras buenas y sanas con los núcleos en la periferia y vean lo que sucede en el músculo, la necrosis terrible, cuando se inyecta un poco de estas miotoxinas en un ratón. Y eso en un humano puede llevar a cosas muy tristes como estas, ¿verdad? Digamos, este es un caso de un chiquillo que a los 7 años, en el sur, cerca de la frontera con Panamá, lo muerde una terciopelo, le hace un daño tremendo en la pierna y no queda más opción para salvarle la vida que amputarlo, ¿verdad? Entonces, esta foto es como muy representativa y también tiene un aspecto muy bonito de ser que este niño, aún así, es un entusiasta jugador de los campeonatos de fútbol para amputados, ¿verdad? Que muestra también el espíritu de cómo enfrentar las cosas. En el laboratorio, para medir o tratar de estimar de una manera, digamos, cuantitativa, pero semi-cuantitativa, lo que se hace es tomar, la manera más fácil es tomar una muestra de sangre de los ratones, digamos, se les inyecta la toxina o el veneno en el músculo y al cabo de, normalmente usamos 3 horas, se toma una muestra de sangre, se centrifuga y en el plasma se mide la enzima creatina quinasa que están liberando de todas las células que se rompen, todas las fibras musculares que se rompieron. Entonces, de esa manera, guarda una correlación con el grado de destrucción tisular. Y para que más o menos vean la cinética de este daño, o bueno, más bien de la liberación de la creatina quinasa en el plasma, ¿verdad? Al tiempo cero inyectamos, más o menos como entre 1, 3, 4 horas se hace como un platón y luego pues la enzima se va depurando hasta que llega a los niveles normales al día siguiente. Entonces, normalmente tratamos de trabajar aquí, hemos estandarizado a 3 horas y esta es la técnica que usamos en el artículo que les estoy presentando, que ojalá hayan tenido chance tal vez de hojearlo. Entonces, bien, la contraparte es un anticuerpo monoclonal humano que hoy en día, después del gran avance de la técnica de los hibridomas y la fusión de un mieloma con un linfocito B y todo eso, la técnica que más se utiliza es la del despliegue de fagos. Y quería aquí mostrar un poco la justificación de este tipo de estudios, representándola acá. Cuando se descubrió por primera vez, se publicó, se describió que se podía usar la terapia con sueros de animales inmunizados contra X antígeno para neutralizar X toxina, que en esos tiempos fueron la toxina de la difteria, la Corynebacterium diphtheria, y venenos de serpiente. Esto lo publicó Calmet ya al final del siglo XIX y en Francia también, que al mismo tiempo otros investigadores, Fisalix y Bertrand, la seroterapia, ¿verdad? Incluso se empezó a hacer antes de conocer qué era qué era lo mágico que había en los sueros inmunes, que a la postre sabemos que son los anticuerpos. Pero para fines terapéuticos, al avanzar la inmunología, viene la cuestión de los monoclonales, bueno, los hibridomas, premio Nobel de Köhler y Milstein, inicialmente con anticuerpos, la técnica funcionaba mejor siempre en ratones, entonces eran monoclonales terapéuticos 100% de animal, pero al utilizarlos en vivo, empieza una respuesta inmune contra la proteína del animal. Entonces ahí fueron evolucionando hacia anticuerpos quiméricos que ustedes también conocen. Se dejan las partes de reconocimiento útiles que se obtuvieron en una especie animal y se montan sobre una estructura humana. Entonces decían aquí aproximadamente 66% humano, que igual puede haber respuesta contra estas partecillas. Luego vino la técnica de como trasplantar nada más las regiones determinantes de la complementariedad, que son 13 en la cadena liviana y 13 en la pesada, en las partes variables, y se habla de anticuerpos
humanizados, que son, digamos, mucho más humanos, ¿verdad?, que los anteriores, hasta llegar a producir algunos productos terapéuticos que ya son obtenidos de humano, entonces no tienen nada de secuencias de aminoácidos xenogénicas. Entonces la respuesta inmune, pues conforme vamos avanzando, cada vez es menor. Pero interesantemente, en la terapia contra los venenos de serpiente, ya estamos en el año 2024 y no hay ningún país en el mundo que no haya dejado de usar los anticuerpos hechos en animales. Caballos, en la mayoría de países, ovejas, por ejemplo, en Australia tienen muchas ovejas, en Inglaterra, algunos camélidos, ¿verdad? Ya se imaginarán en cuáles países hay muchos camellos y todo. Y un poco el ideal de algunos grupos de gente nueva en la toxinología y todo, dicho, bueno, ¿por qué si ya la terapia de humanos va tan hacia los anticuerpos humanos, ¿por qué tenemos que seguir usando anticuerpos de una especie animal? Estamos atrasados muchos años con respecto a terapias para el cáncer, para el manejo del trasplante, para enfermedades autoinmunes, para tantas cosas. Entonces, un poco por ahí comenzó el interés de todas estas cosas, de las que forma parte el trabajo. Y les decía que actualmente para obtener anticuerpos humanos, lo más sencillo, entre comillas, técnicamente es usar la técnica conocida en inglés como phage display, que es como difícil de traducir. Algunos dicen como despliegue o mostrar los anticuerpos en bacteriófagos, que es una técnica que hace poquito, hace no mucho, ¿verdad?, 5 o 6 años, mereció el premio Nobel de Química a estos dos investigadores, George Smith, que es Estados Unidos, y Greg Winter, en Inglaterra, que lo compartieron con Francis Arnold por otras ideas también relacionadas, y que consiste en tomar el ADN reordenado de los linfocitos B y hacer una biblioteca, pero metiendo esos segmentos génicos en bacteriófagos capaces de recibir trozos bastante grandes de esos ADN copia y expresarlos sobre su superficie. Por eso se dice que es como un despliegue o una vitrina de anticuerpos. Les quería meter aquí un detallillo histórico porque va relacionado con el trabajo, que es Greg Winter en Inglaterra. Esto, digamos, su principal discípulo, que bueno, no le dieron parte del premio Nobel, pero que con quien más trabajó es John McCafferty, que vamos a ver que luego fue el que colaboró en dar la biblioteca de bacteriófagos al grupo de Dinamarca. Entonces aquí está en la ceremonia de Estocolmo, ¿verdad?, junto con su tutor, cuando le dieron el premio Nobel a su tutor, ¿verdad? Y uno leyendo los trabajos y dice, uy, tal vez ahí también tenía que estar el hombre, pero bueno, me imagino que toda la parte conceptual y todo, ¿verdad?, era más mérito del profe. Entonces, yo sé que muchos conocen la técnica, pero no importa, ¿verdad? Se trata de ver aquí por si no lo han visto. En algún momento se hace una colección grande de bacteriófagos. Bacteriófagos se replican en una Escherichia coli o algo así, que con esos segmentos de ADN, los linfocitos B, expresan en la superficie los segmentitos o fragmentos estos, se llaman single chain FV, o sea, fragmentos variables de cadena única, que lo que hacen es expresar la parte variable de una cadena liviana y de una cadena pesada, unidas con un peptidito puente o enlazador, o como lo quieran llamar. Digamos, en inglés, más fácil, ¿verdad? Un linker, sería como un acoplador o algo así, ¿verdad? Entonces es una cadena única, pero se llama single chain, que simplemente se dobla porque esas partes tienen tendencia a acoplarse casi que espontáneamente. Están, o sea, en la evolución, casi que no tengan los enlaces disulfuro, usted las mezcla en un tubo y se juntan. Están hechas para andar en pareja. Entonces, esta biblioteca de fagos representa como una especie de repertorio inmunológico del animal, o en este caso, del humano, de donde ustedes obtuvieron el ADN. Está todo el repertorio inmunológico. Entonces, lo que se hace es buscar el anticuerpo que uno le sirva. ¿Cómo? Acoplando el antígeno de interés a una fase sólida, que pueden ser tubos de ensayo, una placa de Petri, una placa de 96 hoyos, lo que ustedes quieran, pegan el antígeno, le tiran los fagos, lo incuban, no dejen que los que tienen especificidad y afinidad se van a pegar y se lavan. Entonces luego ustedes echan a la basura
los fagos que no se unieron, que obviamente son la mayoría, ¿sí? Y los que se unieron los vamos a eluir haciendo juegos de cambios de pH, ¿sí? Y repetir el ciclo unas 3, 4, 5 veces para ir enriqueciendo, ¿verdad? Al amplificarse en E. coli, cada vez van aumentando la frecuencia de los fagos que tienen signal chain específico para el antígeno. Y al final de esos ciclos se obtienen pues los clones finales que tienen especificidad para su antígeno. Ahora aquí un detallito. Hay bibliotecas que se obtienen de un individuo, por ejemplo, en el caso de un humano, unas bibliotecas que se llaman naive. ¿Cómo lo traducimos? Yo no sé, es como virgen, ¿verdad? Que nunca ha estado expuesto a un antígeno. Así lo llamamos. ¿Cómo lo llamamos vos? ¿Cómo te decían? ¿Cómo dicen ustedes? La naive, la traducen como naive, simplemente. Y yo creo que sí. Bueno, Sí, ¿verdad? creo que virgen, pues virgen es como una buena Sí. descripción. Decía McFarland Burnett, que recibió el premio Nobel por la selección clonal, que el linfocito virgen se define como aquel que nunca ha experimentado el éxtasis que presupone el contacto con el antígeno. Imagínate. Eh, y está puesto en el libro ese con el que le dieron el premio Nobel y todo. Y bueno, y hay otros, dice uno, derivados de linfocitos B de alguien que ha estado expuesto al antígeno. Pero uno dice, pero un humano inmune ahí a los venenos de serpiente, ¿cómo es el asunto? Y entonces ahí es donde les quería contar un poco el antecedente del trabajo. Por cierto, yo no sé si esto habrá quedado claro, si alguien tiene alguna duda y no quiere esperarse al final y es algo puntual, hey, me interrumpen, ¿verdad? Y trato de no atrasar mucho. Bueno, eh, ok. Entonces, resulta que se hizo una biblioteca de bacteriófagos de un humano hiperinmunizado con veneno de serpiente. Pero es muy divertida para mí esta historia, porque todo empezó con que vino a Costa Rica este joven. Era en ese momento, en el 2015, estamos en el laboratorio de Clodomiro, en Coronado, con Andreas Lauster, que era un estudiante de doctorado. Y él tenía, ¿verdad? Él tenía ese imprinting de la biotecnología y esa cuestión y decía, ¿cómo es posible que estamos usando anticuerpos de caballo? Si nosotros lo que aprendemos en la universidad de todos es que todos los anticuerpos terapéuticos van por el lado de la biotecnología, los anticuerpos humanos y todo lo demás. Entonces pidió venirse un semestre a Costa Rica y dice, vamos a escoger 2 venenos de serpiente, digamos como simbólicos, que llaman la atención. Entonces escogió las mambas, una mamba africana, una mamba negra, y una cobra de Asia, ¿verdad? Que son como muy conocidos en la televisión y todas esas cosas. Y estábamos estudiando la composición de los venenos como para ver cuáles eran las toxinas más importantes que había que neutralizar para ver si era factible hacer anticuerpos humanos terapéuticos. Y entonces este Andreas viene y conoció a este individuo, se llama Steve Ludwig, un británico en inglés, que se enteró que este se inyectaba voluntariamente poquititos de veneno de serpiente. Ustedes dirán, ¿y por qué alguien tiene interés de inyectarse poquititos de veneno de serpiente? Le preguntamos a Steve y dice, es que yo estoy convencido que eso lo mantiene joven aún. No se envejece ahí la piel y todo eso. Bueno, es un personaje muy peculiar. Lo pueden buscar en YouTube y vacilar. Es un compositor, es un rockero que es compositor y toda la cosa. La cosa es que Andrea lo invitó a Costa Rica y se vino para el Clodomiro. Se vino Steve Ludwig. Y ahí estamos en el laboratorio. Este es Andreas, era estudiante de doctorado. Está el doctor Julián Fernández, un servidor y Steve. Y Andreas estaba estudiando el proteoma de la mamba y en este caso de la cobra. Estábamos ahí haciendo toda la composición y todo. Y dice, bueno, y sangremos a Steve, tomando una muestra de sangre para ver si ha desarrollado buenos linfocitos B y anticuerpos para hacer una biblioteca de un humano hiperinmunizado. Entonces lo sangramos y aquí está en el ELISA. Este es el suero de Steve. Las barras azules, un poco chiquitillas, ¿verdad? No sé si lo alcanzan a ver. Es como decir el ruido de fondo. Y las barras rojas de la sangre de Steve Ludwig. Y vean como si tiene un puño, parece ¿verdad? Como los caballos que uno inmuniza, bueno, uno no, de producción.
para hacer suero antiofídico. Y este era uno verde, era uno que, un tipo que habíamos conseguido que una vez lo había mordido un animal, pero solo una vez, entonces no hay refuerzos y toda la amplificación de la respuesta inmune. Entonces, ya Andrea se devolvió luego, terminó de hacer lo que hizo aquí, se devolvió a Dinamarca y al año siguiente, al final, en 2016, ya estaba presentando su tesis de doctorado, defendiendo la tesis, con esta idea de hacer llegar a producir un antiveneno, digamos, con unos cuantos clones que neutralicen las toxinas principales, pero de anticuerpos humanos. Y esa era la idea de él. ¿Qué pasó? Para resumirles así, no trazar mucho, hubo una disputa entre la Universidad de Copenhague, que era donde estaba Andreas sacando el doctorado, y la Universidad Técnica de Dinamarca, que era donde él se había ido a trabajar. Una disputa por el bendito ADN del donador, Steve Ludwig. Y entonces Andreas, a lo que nos explicó, dice, mire, yo no tengo ninguna intención de pelear por nada. O sea, si no se ponen de acuerdo, que quién tiene los derechos y todo, ahí les dejo la biblioteca y yo voy a buscar una alternativa. Entonces se fue a Inglaterra y habló con John McCafferty, el que yo les decía, por eso quería presentarles quién era McCafferty, ¿verdad? Que trabajó con Greg Winter. Y McCafferty le regaló la biblioteca de Fagus que él tiene para buscar anticuerpos humanos. Nada más que la diferencia es que esta es totalmente virgen, ¿verdad? Es una biblioteca naive, pero muy grande, muy buena. A ver que tiene 10 a las 10 especificidades diferentes de fermentos. Bueno, y entonces con eso, obviamente cuando Andreas estuvo por aquí, él quería buscar anticuerpos monoclonales contra muchas cosas. Y yo como fiebre de la miotoxina, dije, no, Andreas, no puedes irte de aquí sin prometer que tratemos de buscar un monoclonal para la toxina, porque imagínate qué lindo tener un monoclonal que disminuya el daño muscular en las serpientes de estas que tienen este tipo de toxina. No es solo la terciopelo, es un montón de serpientes por varios países. Entonces, entre las muchas cosas que él ha buscado, accedió y se usó este sistemilla para buscar los anticuerpos, ¿verdad? Lo que se hizo, en vez de pegar la toxina directamente al plástico, aquí en amarillo, para evitar distorsiones y cosas, lo que se hizo fue pegarle biotina a la miotoxina y recubrir el plástico con streptalidina, la adidina a los streptococos, y entonces la toxina estaría como más expuesta ahí para buscar los faros. Y con eso pues empezó a hacer esas rondas de selección, bueno, él y Christopher. Y pues se fueron encontrando y enriqueciendo fagos, ¿verdad? Que reconocían la miotoxina, ¿verdad? E ir quitando, bueno, los que reconocen cosas que están ahí, por ejemplo, las proteínas de la leche que se usan para bloquear, o la streptadidina que se usa para capturar. Se enriquecen los fagos, creo que hicieron como 3 rondas, y, aquí está. Y empezaron a tener arriba un punto de corte, bajón, terminaron como con 184 clones que se pegaban a la toxina. De estos 184, salen unos, a la hora de que se secuencien, ¿verdad? Salen algunos que son repetidos, ¿verdad? Por probabilidades, porque los estás enriqueciendo. Entonces, 123 ya eran únicos, con regiones determinantes de la complementariedad único, y de esas había 59 que eran únicos para CDR3. Y muchos de ustedes saben bien por qué CDR3 se le pone como mucha atención, ¿verdad? Porque ella está en el en la pura copita donde se pega, donde interactúa el epitopo, ¿verdad? Está en el puro centro del paratopo, entonces es algo muy bueno tener 59 variantes para probar. Entonces con eso pues se le saca el ADN y, ¿sí? Y se le cambia, como ellos son fragmentos single chain chiquititos, se cambiaron a un formato de IgG1 humana. Entonces ellos tienen esos cassettes que por biología molecular le meten los sitios variables a una plantilla de IgG1. Suena muy fácil decirlo, pero es un montón de trabajo. La parte más difícil de esto, ¿verdad? Es toda la ingeniería que ellos están acostumbrados a hacer. Y vieron 6 candidatos, 6 anticuerpos candidatos que se pegaban bien a la mitoxina. Y ahí están los nombres, B12, que es nuestro protagonista, y otros, C2, G8. Y van a ver, y en el artículo verán que dice LALA más YTE. Vamos a explicar un poquito ahora qué es eso, pero bueno,
Al cambiar los single chain a la molécula entera de IgG1, entonces estaban felices porque no perdieron la capacidad de unión. Eso puede pasar, ¿verdad? Si queda mal encajonado el cassette, se cambian los marcos de lectura y obtienen una IgG toda retorcida que ya no tiene nada que ver con lo que ustedes querían, pero funcionó muy bien. Incluso, bueno, ellos allá les miden con estos aparatos que se llama Octet o con otros, ¿verdad? Otros aparatos que pueden medir las afinidades. Tenían afinidades bastante decentes, ¿verdad? Que era la fuerza de unión con el antígeno. Y empezaron a hacer tamizajes de capacidad de neutralizar la toxina. Porque una cosa es unirse a una molécula activa y otra cosa es unirse y neutralizarla. Ellos allá lo que tenían era una prueba con fibroblastos. Nosotros nos gusta aquí más usar células musculares o miogénicas, que son las que están en mi fondo de pantalla. Pero bueno, ellos no las tenían ahí y empezaron a hacer tamizajes y muy contentos porque los anticuerpos se unían y neutralizaban el daño que le hace la toxina a los fibroblastos. Tal vez alguno en este momento esté pensando, ¿cómo es una toxina para células musculares y está matando fibroblastos? Es bastante genérica la capacidad citotóxica de esta proteína. Eh, Sin embargo, tiene en vivo, tiene una gran preferencia por las fibras musculares maduras. Es mucho más selectiva para ellas. Pero se puede trabajar con otros modelos. Y por último, explicar entonces por qué todos estos anticuerpos, a la par del nombre, dice LALA-YTE. Resulta ser que la gente que trabaja con anticuerpos monoclonales humanos que tienen finalidad terapéutica han ido desarrollando esta idea. Se ha encontrado que estas son mutaciones que se pueden poner en la región FC de las IgG, bueno, específicamente la IgG1. Entonces son mutaciones, la leucina, alanina, leucina, alanina dos veces, o tirosina, treonina y glutámico, porque están metidas en la región del FC que tiene que ver con la interacción con los receptores FC gamma del humano y con los receptores neonatales para la IgG. Entonces, se dice en anticuerpos terapéuticos quieren que haya un poquito de menos fuerza de unión al receptor FC de la IgG para tratar de que se disminuyan los efectos como inflamatogénicos que pueden nacer de la unión de la IgG con células que expresan esos receptores, digamos, los mismos macrófagos y los fagocitos, cosas así en general. Ok. Y la otra, la YTE, lo que hace es que le da más afinidad por el receptor neonatal. ¿Y qué es la importancia de ese receptor neonatal? Que se sabe que tiene que ver con el reciclaje de la IgG. Y entonces se sabe que es en parte responsable de determinar cuál es la vida media que va a tener la IgG1 en el plasma. Obviamente, un anticuerpo terapéutico usted quiere que dure bastante. Si él tiene mayor vida media, usted puede usar dosis más bajitas. Entonces, es más barata y demás, dura más. Entonces, todo eso es muy atractivo para la gente que desarrolla anticuerpos terapéuticos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, receptor neonatal también es algo que a veces no todo el mundo lo conoce muy bien, pero ese receptor neonatal se descubrió hace como más de 3 décadas, al estudiar cómo era que pasaban los anticuerpos de la madre, la mujer embarazada, por la placenta, la IgG, al feto. Y se logró determinar pues, toda la estructura-función. Entonces, se sabe que la IgG, en un sitio que está entre el constante H2 o gamma 2 y constante gamma 3, se pega a este receptor. Este receptor se aisló y es interesantísimo porque es prácticamente como ver una molécula de histocompatibilidad tipo 1. Tiene los 3 dominios y hasta pega la beta 2 microglobulina, que aquí se ve en amarillo. Entonces, pero no es realmente la molécula de histocompatibilidad, sino que vienen de un ancestro común que mantienen su homología. Entonces, estudiando las interacciones finas entre las dos mitades de la naranja, se conocen muy bien los aminoácidos que
e influyen en la fuerza de unión. Y ahí fue como se descubrió que el YTE, esa mutación, aumentaba la unión y aumentaba la vida media de los anticuerpos terapéuticos. Entonces el receptor este es muy interesante porque lo que hace es que ese receptor une la IgG a pHs un poquito ácidos, pero lo disocia al pH que es fisiológico. Más o menos está ilustrado en este esquemita que me pareció muy didáctico. Ese es un trabajo de 1996. Este dibujillo de aquí sería el receptor neonatal, también conocido como el receptor de Bramble, y esto representaría una IgG que tiene dos antigenillos ahí capturados. Entonces, normalmente muchas células, endotelios, muchos tipos de células están haciendo esas pinocitosis espontáneas, están cogiendo agua, líquido del ambiente, están metiendo las vesículas. Entonces, supongamos que entra un endosoma, una IgG con su antígeno. Vean que al pH que entró fisiológico no es tanta la unión con el receptor, pero el endosoma se va acidificando un poquito y baja a pH 6,5. Entonces, ahí eh, se disocia el antígeno, no estar en muchos antígenos se disocian al no estar en pH fisiológico, y más bien la IgG se monta sobre el receptor neonatal. Entonces, ¿qué sucede? Que estas vesículas, el antígeno, se va hacia la ruta de la degradación, ¿verdad? Y se pierde, se pierde en pedazos, y más bien la vesícula se recicla protegiendo la IgG1, vuelve a fusionar con la membrana, cuando llega a la membrana, llega al pH fisiológico y suelta la IgG. Entonces eso hace que, por eso es que, digamos, la IgG tiene un promedio de vida media de 3, 4 semanas, más o menos, comparado con otros tipos de anticuerpos que no se pegan al receptor neonatal. Entonces, eso era para explicar por qué esos anticuerpos tienen la palabra LALA y YTE. ¿Está bien? Listo, y entonces vienen los experimentos. Una vez que se tenían los anticuerpos candidatos, vienen para Costa Rica. Y ahí fue donde el doctor Fernández y un servidor pudimos colaborar con la parte funcional de la neutralización. El primer experimento es ver si se mezcla el monoclonal con la toxina y se incuba para que se unan, inyectarse en ratones para ver si la toxina se neutralizó. Una molécula por una molécula, ¿verdad? Y inyectar, sangrar a las 3 horas y medir la CK. Lo mismo se hizo ahí se escogieron ellos 3 candidatos, pero cada vez se va cerrando el embudo, porque todo esto es mucho trabajo, mucho dinero, mucha energía, ¿verdad? Entonces se iban seleccionando y seleccionando los clones que eran más esperanzadores. Y salió el siguiente resultado. Un resultado muy bueno, porque digamos, la toxina hace este daño, lo vamos a considerar como el 100%. Los controles de PBS no elevan la CK. Los anticuerpos solitos no tienen daño músculo, ¿verdad? Pero donde mezclamos la toxina ya con el B12, vean qué bien que la neutraliza. O el E2. El G8 más bien decepcionó y ahí se cayó, ¿verdad? Se van tachando de la fila. Se comparó con un poquito con el antiveneno, que es el suero trofídico que se produce en la universidad, y no bajó casi, no fue ni significativo, digamos, no, a veces le cuesta, dependiendo también de la concentración que uno use, que no está fácil de estandarizar como un monoclonal. Un monoclonal usted dice un mol con un mol, pero ¿cómo hace usted para saber moles en una mezcla policlonal donde ni siquiera sabemos de los millones de moléculas que vienen ahí, cuáles son contra el antígeno y cuáles no? Bueno, y un monoclonal irrelevante, pues no neutraliza nada. Entonces, esto es muy bueno. Digamos, wow, no solo se unen a la toxina, sino que la dejan inutilizada, ¿verdad? Todo iba muy bien. Felices en Dinamarca, felices en Costa Rica. Entonces se escogió, por diferentes razones, el B12 y se pasó a la siguiente etapa. Es decir, bueno, él neutraliza la toxina que reconoce. ¿Qué hará cuando ya una situación un poco más diversa lo enfrentamos contra todo el veneno, con todas las cosas que él trae, ¿verdad? ¿Qué tan neutralizará? Y también se usó la famosa técnica de preincubación. La OMS es la técnica que recomienda, pero la OMS no dice vayan más allá, pero obviamente se hace.
Entonces es lo mismo, se incuba el monoclonal a una cierta relación, calculando más o menos cuántas miotoxinas hay en el veneno, se puede estimar una relación y se inyecta en el músculo de ratones, se sangra y también los resultados muy buenos. Aquí está la creatina quinasa de un ratón, o sea, ese es el daño que hace una aguja, es casi nada. El daño que hace el veneno, lo tomamos como referencia, y al mezclar el B12 con el veneno, se nos vino abajo bastante, ¿verdad? La necrosis y el antiveneno también la neutralizó bastante. Y esto fue empezando en que uno decía, qué bonito, si sale un buen anticuerpo de terapéutico, uno podría pensar en bautizar el suero antiofídico, echándole un poco de monoclonal para mejorar su capacidad neutralizante. Y vean que, bueno, casi salió como el PBS. Pero con este resultado estábamos todos ahí, ¿verdad? Brincando en una pata, como dicen. Es la decepción después del trabajo. Y yendo más allá, entonces, de la preincubación, entonces se pasa a los experimentos de rescate. Y hay muchos trabajos y hay gente que llega hasta aquí. Y alguien puede haber dicho, vean, este es un anticuerpo que neutraliza. Vamos a echárselo al suero antiofídico. Vean qué bien que trabaja. Y empezar a probarlo en gente, ¿verdad? Pero obviamente que no. Experimentos de rescate es más bien simular un envenenamiento. Inyectar el veneno en el ratón y esperar ahí como unos pocos minutos mientras uno mete el ratón en el aparato de inyectar y lo acomoda y tener la jeringa lista y verle a la venita dónde está y todo, ¿verdad? Pero simular una terapia intravenosa, 3 minutos después, eh, meterle el anticuerpo por la vena. Y ahí fue donde se nos descalabró la ciencia, porque esta es la hora que no lo entendemos. PBS, el anticuerpo por sí solo en la vena no da ningún problema, no esperábamos que diera nada. Esta es la referencia al veneno. Y más bien, al mezclar el veneno con el anticuerpo, aumentó el daño muscular de manera significativa. Ahí está el antiveneno que bajó parcialmente. Al bautizar el AV es antiveneno, perdón que lo diga, fue muy rápido tal vez. Al bautizarlo con el anticuerpo, que era la idea que teníamos más bien, digamos, no es significativo, pero parece como que más bien hay un poco más de liberación de ese, aunque esto podría ser producto del azar. Pero digamos, ¿qué es esto tan raro? Si es un anticuerpo, que digamos que no neutralizar ahí, porque la acción de la toxina es muy rápida y todo, pero ¿por qué va a aumentar la CK? Y esto no es lo peor. Lo peor es que llegamos a sangrar los ratones y los ratones, pero fatales, un estado totalmente deteriorado, erizados, ¿verdad? Los ratones, no les puedo decir que tenemos 30, 40 años de hacer esta técnica, los ratones siempre están bien peinaditos y sanitos. Si andan con la patilla adolorida por la necrosis, es cierto, pero el ratón es así, con los ojos cerrados, erizados, y inclusive se nos mueren unos ratones, se nos mueren unos ratones. Esto nunca lo habíamos visto. Lo repetimos, vuelve a suceder. Por alguna razón que no se entiende, se confirma el B12 dado por la vena en un ratón que está envenenado en el músculo, aumenta el daño muscular y lleva además, no solo eso, sino a un deterioro evidente, pudiendo llegar incluso a la muerte en horas. Y lo raro es entender por qué. Si uno da el B12 solo, no tiene toxicidad, y si lo preincuba, un mal complejo inmune, mete en el ratón, no causa ningún problema, más bien neutraliza. Se trató de explorar así un poquito con lo que teníamos a mano y se hizo histología de pulmones, riñón, hígado, corazón, así. No se veía nada muy significativo, con excepción un poco de riñón, y que esto fue también gracias a una observación que hizo uno de los evaluadores del artículo, que dice, yo veo un poquito ahí, revisen bien esos cortes de riñón, volvimos a los cortes y sí, decía, vean, es que en las cápsulas de Bowman, alrededor de los glomérulos, se ven como deterioradas, como que se borran, ¿verdad? Y un poquito, pero un poquito más como de eritrocitos ahí en los túbulos y demás. Pero hay algo ahí en riñón que está sucediendo que no se entiende por qué solo ocurre si se administran por aparte las dos cosas, ¿verdad? Entonces, se dijo, bueno, tendrá que ver esto con que el receptor de Bramble está haciendo que
llevando esos complejos al riñón, aumentando la vida media de la toxina. O sea, ¿qué sea lo que está pasando? Entonces, ellos allá se pusieron y le quitaron la mutación YTE a la molécula, volvieron a hacer toda la ingeniería, se hizo los experimentos de rescate y no son tan claros, sí, sí son sugestivos, digamos, la, el veneno, la PBS, veneno, el B12 ya sin la mutación no neutraliza, tampoco aumentó la CK, tampoco le aumentó al antiveneno. Entonces, digamos que algo hay con el receptor de Bramber, porque, bueno, no se observó ese deterioro tan feo en los ratones y no hubo ningún muerto. Entonces, eso me dice que algo tiene que ver la unión al receptor neonatal. Eh, Mira, no sabemos, será una mayor vida media del complejo, pero eso no explica por qué no sucede eso cuando se inyectan juntos las cosas. Entonces dije, bueno, y vámonos más radical. Vieron ellos, quitemos del todo el FC, olvidémonos de la mutación LALA, olvidémonos de la mutación YT, expresemos el anticuerpito, nada más un bracito FAB, con la parte que reconoce. Se hizo, bueno, como no se sabía, como era algo nuevo, había que volver atrás a la preincubación. Entonces se hizo primero la preincubación, que es este lado. Aquí no lo borré. Bueno, esto es preincubación, PBS tranquilo, el FAB tranquilo, el veneno aquí haciendo daño. Al preincubar el FAB del B12, neutraliza. Ven qué interesante, al incubarlos juntos, bloquea la toxina y no la deja que haga daño. Bueno, en el rescate neutralizó un poco, pero viene la sorpresa. Igual el FAB neutralizó y todo, no aumentó CK como el anticuerpo hetero, pero mató uno de 5 ratones de estos grupos, tanto en preincubación como en el rescate. Entonces, sí, sí, claro, es que esta es preincubación y este rescate, sí, perdón. Entonces, dice, bueno, el YTE parece estar involucrado en el FC, pero también hay algo que va más allá, o sea, que está inclusive en el FAB solito. Vean que no tiene la cola del anticuerpo. Y entonces ahí terminó el asunto experimental porque se dice, oye, bueno, por un lado, esto no tiene horizonte terapéutico, ¿verdad? Más bien, imagínese el tortón, ¿verdad? Entonces se discutió, bueno, mucha gente, ¿vale la pena publicar esto, no? Se decía, bueno, esto es pura fenomenología dura y pura, ¿verdad? Meto en la caja negra y veo lo que sucede y dentro de la caja negra no sé absolutamente qué está pasando, no conocemos la farmacocinética, la toxina, del anticuerpo, del complejo, de las rutas, todo. Y, por otro lado, ya es un resultado negativo. Para fines del proyecto, lo que se quería era tener un anticuerpo terapéutico y resulta ser más bien un anticuerpo dañino, ¿verdad? Un anticuerpo todo lo contrario. Entonces decíamos, es muy difícil publicar algo así, que no se conozca ni el mecanismo y que además de ser un resultado negativo. No es muy fácil que en pelota. Pero al final se dijo, bueno, hay cosas también a favor de publicar. Veamos qué dicen. En primer lugar, se revisó la literatura y en cuanto a toxinas de venenos animales, nunca se había encontrado un fenómeno tan extraño como este, de aumento de la toxicidad. Sí se conoce la potenciación, por ejemplo, en el dengue, ¿verdad? Con el virus del dengue, muchos de ustedes saben que se da la potenciación por receptores FC y todo eso, que más bien eh, hace más inflamación y lleva al dengue hemorrágico y todo eso, ¿verdad? Por anticuerpos. Y un par de trabajitos más o menos que iban por ahí, con una toxina de un hongo y una toxina de un clostridium, la famosa toxina A. Entonces, bueno, eso es algo muy nuevo, a lo mejor puede ser de interés comunicarlo. Y por otro lado, también pensando en que decir esto a otros grupos que están trabajando en el desarrollo de monoclonales terapéuticos, sería bueno que conocieran que cosas de estas pueden suceder y que hay que probarlas lo más posible. Sobre todo, como les decía, porque la OMS recomienda que cuando se está desarrollando algo, que hagan preincubación y ver si neutraliza. Pero eso se queda corto, ¿verdad? Digamos que la OMS no dice vayan más allá, pero que los grupos de investigación serios y responsables van a modelos de rescate. Y esto enfatiza, porque nosotros teníamos un articulillo anterior como de opinión que decíamos, hay que hacer experimentos de rescate. Cuando usted descubre algo que inhibe, vaya más allá, ¿verdad? Entonces esto apoyaba mucho lo que decíamos. Y luego, bueno, también con la salvedad, decir, ok,
Esto sucedió en un ratón, ya no es un humano. Ya no sabemos si esto puede ocurrir ya en una persona envenenada, pero mejor que la gente lo sepa. Y se tomó la decisión de mandarlo y más bien a la revista le gustó, hicieron críticas muy buenas y tan es así, a mí y a Julián el otro día estábamos hablando, nos sorprendió que más bien dijeron, no, no, mire, esto está súper interesante y queremos pedirles permiso para, era que estaba aceptado como a finales del año pasado. Dice, vea, o sea, a nosotros nos gusta como cada número ir haciéndole como una publicidad a ciertos trabajos, ¿verdad? En redes sociales y toda esa cosa. Y pero hay una agenda para eso. ¿A ustedes no les importaría esperarse y como un mes y medio más para poder hacerle bulla? Y entonces, ahí, claro, los de Dinamarca y todo, pero nosotros somos más, un poquito más ahí espectadores, pero ellos decían, no, esto nos beneficia a montones. Preferimos que se atrase un poco el paper y que le hagan un poco de propaganda. Y de hecho, cuando salió ahí, le hicieron comentarios de la gente de Science, ¿verdad? Que hace como pequeñas reseñas de los trabajos que salen en otras revistas y todo. Y entonces se le hizo como mucha publicidad porque era una cosa ahí totalmente inesperada, un anticuerpo que pasa de ser un neutralizante, un amigo, un terapéutico, a un anticuerpo que se vuelve más bien un enemigo. Entonces, bueno, lo aceptaron y se le puso así al fenómeno para semejarlo a lo del dengue, el dengue era ADE, una potenciación, y este era ADE, pero de la toxicidad, ADET. Y nada, ahí la disyuntiva, ya con eso termino, era qué tanto le metería uno energía, esfuerzo, trabajo, dinero, tiempo, ¿verdad? Vida, a tratar de entender este mecanismo, ¿verdad? Si valdrá la pena o no. Entonces, se ha discutido mucho. Al final, sí, meses después, me contaron la gente de Dinamarca, Andreas, que ahora creo que es el catedrático más joven de la Universidad Técnica de Dinamarca. A veces es un tipo increíble, es como un motor, ¿verdad? Que ha conseguido grandes de millones de dólares y todo. Dijo, no, vamos por la parte académica, y están proponiendo una investigación para ver si logramos entender qué es lo que está sucediendo aquí, porque esta es la hora que no, al menos yo no lo entiendo ni los demás. Así que fundamentalmente eso era lo que les tenía y con todo gusto si lo queremos discutir un ratillo o tienen algunas ideas para el proyecto que vendrá, ¿verdad? Eh, será muy interesante para mí escucharles cualquier cosa. Muchas gracias por la atención. Perfecto, Bruno. Muchísimas gracias a ustedes, súper interesante y muy bonito toda la parte del contexto y la historia de cómo todo llevó a eso. Eh, Mientras que ahí se acomodan algunas preguntas, yo tenía un par de dudillas ahí nada más. Estos anticuerpos, esta librería de fagos que les dieron a ustedes son de anticuerpos humanos, Ujú. ¿sí? Correcto, sí, totalmente, sí. De anticuerpos humanos. Y hubo algún indicativo ahí que les dijera algo a ustedes como que era, que tal vez esa incompatibilidad, digamos, entre especies, digamos, como si hubiesen sido fagos o un anticuerpo neutralizante de ratón, digamos, al 100%, si eso hubiera sido algún tipo de diferencia o algo así, o no sé si vieron algo al respecto. No, no, excelente idea, excelente pregunta, porque sí, fíjate que yo cuando que les conté que descubrimos la miotoxina 2 era cuando yo me había ido en el 87, había ido a Estados Unidos a aprender la tecnología de hibridomas, e hice monoclonales de ratón contra las miotoxinas. Siempre ha sido mi patín, ¿verdad? Estas benditas miotoxinas. Y en los ratones, los monoclonales de ratón contra la misma toxina neutralizaban bien en ratón, preincubaciones. Eh, Creo que no, sí, claro, al volver a Costa Rica se intentaron experimentos de rescate, pero nunca vimos que un ratón se deteriorara, ni mucho menos, ni Ujú. siquiera o sea, ni mucho menos la muerte, ¿verdad? Uno dice, es que no es como que se inflaman un poquito y se ponen mal y recuperan, no, no, se ponen, pero llegan a morir, casi ni respiran y todo hasta que se postran. Ujú. Entonces, digamos, ratón con ratón, lo poquito que sabemos, no reproduce el fenómeno. Hay un poco la Ok. pregunta también que yo tengo es
¿Cómo andará? No, no he podido encontrar mucha información de cómo andará el receptor FC del ratón pegando IgGs terapéuticas humanas, ¿verdad? Ujú, No he logrado sí, encontrar tanta literatura de eso. sí, También confieso que no he buscado así como la profundidad. ok. Sí, estaría interesante ver, digamos, si se ve algo inflamatorio en los ratones, ¿verdad? Marcadores inflamatorios durante ese proceso así tan fuerte que se les da, algún tipo de marcadores inflamatorios y ver, digamos, bueno, si eso se replica también in vitro y ver si se replica después también con células humanas, ¿verdad? O si es algo como específico de esa diferencia, digamos, como de alguna reacción ahí adversa súper fuerte al ser anticuerpos humanos, pero me parece que sea, porque es rápido, ¿verdad? Muy poquito tiempo lo que, Sí, son sí, pocas horas. Sí. ujú, Al llegar uno a las 3 horas a sangrarlo, ya uno los ve hechos ya los ve. pobres animalitos. ¿Sí? Sí, si es algo inflamatorio, es algo súper rápido, así, innato, fuertísimo, ¿verdad? Pero está súper interesante. Sí, Ujú. sí. Alberto, tenías ahí una pregunta. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Está? Hola, muchas gracias No. por esta presentación tan maravillosa, realmente será la palabra que utilizaría. Nada. En- Mientras presentaba con respecto a la subclase que se utilizó en IG1, yo iba pensando si de repente el cambio de subclase pudiera beneficiar en algo, en el sentido que lo pensé de la siguiente manera, IG1 es pues, de las que más fijas en uno pone, ¿verdad? Y quizás haya alguna citotoxicidad celular dependiente de complemento pues más fuerte a que si se utilizara otra subclase que no estimule Ujú, tanto mecanismos efectores como IG4, por ejemplo, que se ujú, utilizan en varios monoclonales. Claro, ese pensamiento se me vino abajo cuando quitaron el FC y dejaron solo la región PAP. ujú. Pero, ¿qué piensan al respecto o pensaron en tal vez cambiar la subclase de hemoglobina? Sí, Gracias. no, excelente punto, ¿verdad, Alberto? Eh, no se ha probado con otra subclase y parece ser, pero la gente que está en ese mundo de los anticuerpos terapéuticos humanos están como muy canalizados y enfocados en la IgG1, ¿verdad? Entonces las conocen al revés y al derecho, tienen todos los cassettes de expresión y todo. Y yo veo que todos los productos que llegan al mercado van muy enfocados por ahí. Entonces no sé si es que hay razones de peso para poner la energía en esa subclase, pero sí coincido con usted que sería interesantísimo. Ahora, si aprueban este otro proyecto que viene de estudiar la parte mecanística, ¿verdad? Sería muy bonito ver qué pasa, como decís vos, una IG4 y cosas así, ¿verdad? Creo que la 3, que es una molécula mucho más tiesa, le falta esa parte como bisagra que tienen la 1 y la 2 y la 3, y la 4, esa no pasa a la placenta, entonces no se une al receptor de Bramble. Eh, entonces sí, sería muy interesante. Claro, ahí el asunto, ¿verdad? Que hay que escoger muy bien las cosas que se quieren hacer porque es un montón de tecnología y trabajo y costo y todo, ¿verdad? Por ejemplo, vea, hay miles de experimentos que se pudieron haber hecho y que no se hicieron porque lo que producían eran cantidades chiquititas de anticuerpos. Entonces nosotros tenemos que medir cada microlitro y diseñar cada experimento, ¿verdad? Rindiéndolos porque un envío de eso, de un valecillo con 10, 20 miligramos, 50 miligramos de anticuerpo, a mí no me decían el costo que habían invertido, pero sí sé que era de muchos miles de euros. Entonces, Claro, no es así como muy fácil, de, ahora hagamos esto, hagamos lo otro. Sería lindísimo, obviamente. Sí. claro. Sí, porque yo pensaba, bueno, sería interesante en ese sentido una segunda fase de fijación de complemento o, por ejemplo, la ADCC y ver si de repente vía por citometría de flujo se ve más expresión de granzimas en NK y pensar en que hay una mayor actividad de NK, pues Claro, tal vez probando, ¿verdad? Los diferentes mecanismos que soporten el azúcar y depende del caso. claro, claro, Pero sí. sí, muy Sí, interesante. Muchas sí, gracias. sí. No sé si alguien más tiene alguna otra comentario. Un poco ahí lo sí, gracias a esto, bueno, que uno a veces se queda pensando, es que uno dice, ok, vamos a caracterizar toda la respuesta inflamatoria ahí con todas las armas que tengamos a disposición, ¿verdad? Inmunidad innata y todo el ratón, para tratar de entender el mecanismo. Y al final dicen, ok, muy bien. Y
y sucederá lo mismo a la hora de un paciente, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente, Es definitivamente por eso. fregado, ¿verdad? No es tan fácil, pero de Sí. ahí es donde vienen los estudios primero de que fase clínica uno y demás, ¿verdad? Pero de ahí hay que trabajar por fuerza la parte preclínica, obviamente. No lo van a dejar a uno llegar a fase uno si no muestra evidencia de modelos animales. Ahí uno tendría que pensar tal vez en o sea, si esto hubiera sido un anticuerpo exitoso, como creíamos al principio, que íbamos a hacer la fiesta, Ujú, incluso se había empezado el proceso de protección intelectual y se le había dado una parte a la Universidad de Costa Rica como beneficio. Y habría que pensar así en pruebas que hasta cosas de primates, ¿verdad? Hay cosas así que son carísimas. ¿Qué es lo que hacen? Con los anticuerpos de cáncer y de enfermedades autoinmunes y todo. ujú. Eh, Ahí, Bruno, del otro clon que también se vio que neutralizaba muy bien en la parte de preincubaciones, ujú. de ese no hicieron ningún experimentillo de rescate. A ver si era No, algo como específico del clon o algo así, no, que no. tristemente que no, Javier. Mm, Al final le pusieron toda la energía al B12 ujú. y ahí se gastó el proyecto casi que caracterizándolo y Sí, es que luego es vino muy la caro pero o sea, hacer eso. pues, pucha, sí, es caro, es caro. Pero sí, de fijo. Es más, veo un experimento que nunca se hizo, era agarrar el B12 natural, de como está en la línea germinal, bueno, recombinada. Y Ujú, hay otras gentes hay un grupo que tuvo éxito en conseguir otro humano que tenía inmunización con serpientes. Y en Estados Unidos, creo que era en California. Y está todo el mundo esperando el paper ahí, que ellos están ahí ya con preprints y carambadas, que ese va a ser muy interesante. ajá, Y han logrado, digamos, como ahí ellos tuvieron el beneficio de toda la maduración de la afinidad y todo, va a ser, todo el mundo está esperando para leer ya el artículo, pero ya lo andan anunciando en congresos y todo. También eso sí, va a ser interesante. Yo me imagino que ellos al leer el trabajo de Dinamarca van a querer ver si que no ocurre una cosa similar, ujú, que por lo pronto no ha salido todavía. Sí, ok. Lucy, eso, Lucy. Hola Bruno, muchas gracias por la presentación. Un Muy gusto. bonito, muy interesante todo. Gracias. Eh, ya que preguntan eso, yo me quedé pensando en cómo eligieron el B12, o sea, cuáles son los criterios, porque en realidad a nivel de los resultados preliminares se verían muy similares. No Sí, sé si sí, nosotros conoces también. Ajá. ese, con qué toman en cuenta para elegirlo, Sí, ya que es algo tan caro, ¿verdad? Y es algo que entonces ya solo se va a probar eso. sí, exacto. Era un poco, se fueron por las pruebas digamos, en unión se veían bastante parecidos. Ahí con titulaciones tipo ELISA. Un ELISA que ellos hacen, es rarísimo, que le llaman Delfia, que en vez de usar una enzima, usan europio. Hay un átomo ahí rarísimo que hace como fluorescencia. Pero bueno, es un ELISA. Y creo que les gustó bastante las constantes estas, que no son verdaderas constantes de afinidad, porque esto era con anticuerpo divalente. Y para hacer afinidad, pues eso lo llaman afinidad funcional, se ocupa un sitio de un ligando, pero creo que les gustó el B12 por cuestiones de unión, de la titulación de la ELISA, vamos a ver, aquí vean que a diferentes diluciones, estas rayillas son como muy enredadas los dibujitos, pero digamos, la que está rellena es un mol de toxina con medio mol de anticuerpo, o sea, un sitio con los dos sitios, ¿verdad? 1.5, los dos bracitos del anticuerpo. Pero al irlo aumentando, digamos, o titulando, bueno, para arriba y para abajo, vean que fue el que se mantuvo mejor. Los otros sí mostraban un poquito de relación, concentración-respuesta. En cambio, el B12 era como más sólido. Esto 100% es la viabilidad. A mí me gusta más verlos por toxicidad, pero ellos lo graficaron por viabilidad. Entonces yo creo que esto influyó a que al final dijeron, de ahí, escojamos uno, me imagino que el estudiante le dijeron, oye, tenemos plata para que profundice con uno de los 3 clones finalistas. Bueno, aquí a este nivel eran 6 todavía. Y le dieron la oportunidad al B12. Y vean que G8 también fue un poquito la decepción. ¿Dónde estaba aquí? Era aquí, ¿verdad? El G8. Estos eran los 3 finalistas, era el G8, que neutralizó ahí en fibroblastos no tan mal,
pero preincubación no fue un buen anticuerpo. Entonces se unía, pero no inhibía la toxina. Y eso pasa, en monoclonales de ratón yo obtuve 7, 3 neutralizaban y 4 se pegaban lindísimo la toxina, pero la toxina seguía haciendo daño. Eso pasa, ¿verdad? Dependiendo del sitio. Y esa es otra. Ese monoclonal, creo que ya tienen el cristal del complejo, que es la toxina, el monoclonal unido, bueno, el FAB, es lo que se usa en realidad. Se hace el complejo, se cristaliza y ver exactamente a dónde está reconociendo a la miotoxina. Eso yo le tengo unas ganas que ni les cuento. Saber a dónde el rinconcito de la proteína se pega, ¿no? Claro, muchas gracias. Y Bruno, bueno, esto es más fuera de su tema, o sea, del tema de la presentación, pero yo no sabía de estas mutaciones, Lala y Ajá. YT, ¿eso hace cuánto se usa? ¿Tenés idea? No, sinceramente que no. Digamos, la gente que va por ese camino ya lo había descubierto y entonces es como, Ujú. parece ser que entre ellos es casi como Vox Populi. O Ajá, también o sea, como que ahora se usan todos siempre, no, vieras que no. tampoco. Inclusive, esa cuestión es todo un mundo. Fíjate que leyendo así trabajos, por ejemplo, hay unos que dicen que los anticuerpos humanizados quedan unas histidinas ahí que luego causan otro montón de problemas y que causan una cierta respuesta inmune en los pacientes cuando son terapias como cáncer, ¿verdad? Que hay que estar repitiendo la bendita inyección. Entonces, Ujú, resulta ser, digamos, que hay algunas secuencias de estas que usan diferentes grupos y fábricas y todo, que generan sitios que no están como en la línea germinal de los anticuerpos, que son casi como neoepitopos y empiezan a volverse ujú, un poquito hasta inmunogénicos en algunos pacientes. ujú, Entonces, o sea, para mí los anticuerpos terapéuticos deben ser monoclonal y ya está, pero resulta ujú, ser que después les hace un poco de optimizaciones a un nivel súper fino, ¿verdad? Entonces, con eso, que hay que cristalizar y ver, ¿verdad? Y luego ver la inmunogenicidad que tiene el paciente, porque aún siendo un anticuerpo humano ahí manipulado en el cassette, como les digo, de repente hay que meterles unas histidinas en una región para que calce el cassette y en la de menos ese pedazo se vuelve un neoepitopo para el paciente. ujú. Ujú. Es todo un universo que Qué uno no conoce. interesante, sí. Sí, claro. Ujú. Ah, muchas gracias, sí, por compartirnos eso y qué bonito que Costa Rica sea parte de Sí, algo así. yo la reflexión ahí final que hago que en realidad estas técnicas, según nos dicen los amigos estos que tenemos en Dinamarca, que son buenísima gente, es una gente súper abierta, dicen que esta tecnología no está, es decir, es difícil y no lo es a la vez, digamos. Entonces, que a mí me parece que sería tan bonito que en Costa Rica se puedan extraer al menos unas partes de estas tecnologías, ¿verdad? Porque se pueden hacer en un laboratorio. La implementación técnica son pipetas y placas de Petri para rayar la Escherichia y cosas así, las enzimas de restricción y todo, ¿verdad? Lo que es a veces el alto costo es a la hora de poner a producir la proteína, ¿verdad? En sistemas de fermentadores y toda esa parte sí requiere plata. Ujú. Pero la parte de hacer, digamos, face display, si a uno le dan una buena biblioteca o hacerla, no está tan pegada al cielo. Y vean que Ujú, son cosas que ¿verdad? Pueden llevar a desarrollos increíbles. Con solo un anticuerpo que alguien descubra en una mesa de un laboratorio, que llegue a la estantería, bueno, o sea, estamos hablando de cifras astronómicas de ganancias, ¿verdad? De hecho, McCafferty es el que hizo el anticuerpo contra el TNF, se me olvida cómo es que se llama, que se usa mucho en artritis reumatoide y todo eso, ujú. y son Sí, ventas así, no me acuerdo si eran como 300 millones de dólares por año, una cosa así. Entonces, él investiga y tiene su empresa y todo, pero porque le gusta la ciencia, nada más, ¿verdad? Ujú. Porque imagínense las regalías de esas cosas, ¿verdad? Sí, claro. ujú, Y es lo que entienden en esos países de Dinamarca, por ejemplo, con el descubrimiento de la insulina recombinante, una empresa, Novo Nordisk, entró millones en Dinamarca para la ciencia y todo, ¿verdad? Y ellos ven que están haciendo cosas muy básicas
y que es lo que a veces no entendemos en nuestros pequeños países, ¿verdad? Que dice, ¿cómo? Financiar la ciencia, ¿para qué? Que la hagan, eso es muy claro, que la hagan los países desarrollados y nosotros nos beneficiamos, ¿no? Pero lo que hacemos es pagar todo el valor agregado, que cuánto vale los frascos de monoclonales, digamos, un rituximab, ¿verdad? Para una leucemia linfocítica, son más o menos en Costa Rica anda como por 2 millones de colones el frasco. Sí, no, no, Es sí, una dosis, una sí, dosis. Yo le acabo de dejar, perdón, dos dosis de rituximab a un paciente por enfermedad autoinmune pulmonar. ¿No es? Del Vamos en anti-TNF, no, del Rituxi, del Rituxi, para en bajarle privado, sí. sí, en Ah, privado y pagó sí. como $8,000 Es por las tremendo. dos dosis. Es un Sí, desastre. Sí, eso está, ¿verdad? Están quebrando a los sistemas de salud de los países pequeños y pobres. sí, Y hay que tratar de hacerlo. Son pacientes, ¿verdad? sí. Sí, pero bueno, Bruno, esas ya son otras reflexiones, no científicas, digamos. Bruno, y una pregunta, eso no sabe, como ahí, como especulando un poquitillo y todo, nada más se me ocurre, digamos, que es que es muy interesante, ¿verdad? Que si el anticuerpo se mete al ratoncillo pegado con el antígeno, digamos, con la toxina, ya ahí no pasa nada, No ¿verdad? pasa nada. Ahí, quién sabe, quién sabe si será también, si habrá posibilidad de algún tipo de reacción cruzada, ¿verdad? Con algo, como a nivel, digamos, porque también si el anticuerpo se pone solo, Ujú. no pasa nada. Entonces, como reacción cruzada con algo tal vez intracelular de las células que han sido ya permeabilizadas por las toxinas o algo por el estilo, porque dice, si el anticuerpo se pone solo, no pasa nada. Si se pone con los sitios de unión al antígeno bloqueados, no pasa nada, Ajá. ¿verdad? Es Eh, solo cuando se da como por vía independiente y que la toxina ya está en el músculo. exacto, o sea, Yo no como, entiendo si la disocia y se la lleva al riñón o ¿verdad? sí, también, ¿Qué es sí, lo que será sí, que no, y yo te digo, o sea, esto es un rompecabezas que es muy frustrante, la verdad. Es horrible no saber qué es lo que está pasando, ¿no? sí. Bruno, una pregunta. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola, Sofi. Sofi, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, qué bueno verlo. Vale, ¿qué tal? Cuando les dijeron, digamos, lo de las fotos, digamos, del estudio histológico que hicieron en diferentes tejidos, la Ujú. lesión renal que vieron, o sea, no sé si hay como algún marcador sérico que se pueda hacer como para ver, ¿verdad? Como alguna función renal o algo así. Perdón, aquí están mis perros haciendo un despelote. Ah, no, Em, ¿Verdad? No sé si se midió o si se podría medir para ver, tal vez en se, el tiempo, no se sé. puede medir, se puede medir. Digamos, hay muchos trabajos así con venenos de serpiente que le hacen la clínica, como igual que al humano, al ratoncillo. O sea, hay muchos marcadores, bueno, hay creatinina y funcionalidad Ah, renal, ¿verdad? Nitrógeno ureico, bueno, como si fuera en un hospital, nada más que un exacto. modelo animal y otros marcadorcillos que andan por ahí también por ejemplo, de todos estos radicales libres, bueno, y todos los mediadores de inflamación Ujú, que decía el doctor Mora, ¿verdad? Que ujú, se puede medir cualquier, citoquinas, por ejemplo, hacerle toda una batería de citoquinas, se exacto. está cayendo, ¿verdad? Para entender qué pasa Ah, en bueno, eso. en este caso no se hizo como ninguno de esos, digamos, No, inicialmente. Sofía. Ok, No. ok. Sí, tal vez para la parte 2 ahí continuará, Sí, ¿eh? exacto, sí. Sí, en realidad ustedes ven, es un trabajo muy chiquitito, son pocos experimentos y se llegó hasta topar con pared y ahora hay que seguir. Bueno, Ok, Sí. ok. sí, sí. También, Bruno, no, o sea, a mí me parece súper interesante esto de que uno muchas veces se agüeva todo de un resultado negativo, ¿verdad? Y que ya no le da como, que no le da el resultado de la forma en que uno se lo había visualizado, tal vez en el proyecto o lo que sea. Y también muy interesante cómo ustedes lo convirtieron en una publicación súper buena, ¿verdad? Y en algo también muy interesante que da para un montón de cosas más, ¿verdad? Desde el punto de vista mecanístico. Entonces también tal vez eso es una buena lección para uno de buscarle ahí Sí, ¿verdad? la solución, entre comillas, digamos, a un resultado que tal vez no es el esperado, ¿verdad? También. Ujú. Es verdad, sí, hay que convertir ahí a veces lo malo en bueno, o sacarle lo bueno que tenga lo malo. Sí, 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 sí. claro. María José creo que tiene la mano levantada, me parece, no sé. O fue tal vez, no. ¿Verdad? Ah, no. No. Ah, no, mentira. No, no, no. No era la mano, era una cosa del cursor que tenía yo puesto encima de alguien ahí. Todo bien. Era el símbolo de que se calle el expositor. No, 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 Bruno. Entonces, agradecerle muchísimo. Bueno,
Disculpe, sí, no, es que según yo lo había levantado, pero no sabía Ah, bien cómo ok, hacerlo. Andrés. Ajá. ¿Dónde es? Ajá, No, profe, bueno, muy bien, o sea, me encantó la exposición. muchas Tenía un gracias. par de preguntas, Ujú. nada más. En el caso de cuando, si no me equivoco, era con la B12, cuando midían la toxicidad con el YTE, cuando después la toxicidad sin la YTE, que Ajá. en este caso es donde baja. Hay un caso en donde baja. Espérate para volver a quitar. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, No, lo que pasaba era que quitando la mutación YTE, ¿dónde está la perilla de compartir? Se me perdió. ¿Dónde diablos fue a parar? La mía no. Compartir, aquí está. Esta y esta. Entonces era así. ah, y no sé. Ajá. Aquí, ¿verdad? Es era Sí, quitándole la mutación. sí. Entonces, este era el rescate. Quitar esto. No se quita esto aquí. Este fue el resultado. Entonces, Ujú. no potenció en cuanto a CK y no se observó, digamos, deterioro, sí, y mucho menos muertes. Entonces, pero como era un experimento de rescate, ¿verdad? No se vio que neutralizara, digamos, ni para adelante ni para atrás, no Sí, sí. potenció. Entonces uno dice, algo tiene que ver el receptor de Bramble. Sí, digamos, no puede sacar una conclusión, pero uno sí sabe que hay algo que me está interfiriendo ahí. Sí, algo hay, pero no es claro, no es claro. Es como una suma de cosas, porque en el otro experimento, al quitarle todo el FC entero, ¿verdad? De ahí se murieron algunos ratones, se deterioraron, y tanto en preincubación como en rescate. Ese es Ujú. el otro misterio. Ujú. pero sí Entonces, neutraliza un poquito, ¿verdad? en preincubación sí neutraliza, ¿verdad? El FAB, se pega la toxina, igual que si fuera la IgG divalente. Bueno, pero también en rescate también baja un poquito, Bajo un digamos, poquito. no lo aumenta, entonces definitivamente parece que es algo como multifactorial ahí, como diferentes Sí, mecanismos ahí, lo que lo hace más eso es difícil. lo que lo hace exactamente. Sí, Más complicado. Exactamente. sí. Profe, y la otra pregunta es mucho más sencilla. En el caso del daño glomerular que se Ajá. observó, si tienen alguna sospecha, ¿por qué? O por complejos, o digamos, algún mecanismo. Sí. De ahí, una cosa sería como que haya una endocitosis, o sea, que la toxina esté llegando y se esté metiendo en células renales más fácil cuando se hace el tratamiento intravenoso, que el anticuerpo de alguna manera le esté ayudando como a ser endocitada y que eso lesione las células renales. Porque, digamos, en el control que yo les mostré, cuando es el veneno solo, el riñón no se ve afectado. Digamos, Ujú, con las dosis pequeñas que se usan para hacer necrosis en el músculo, no hay tanto descalabro del riñón. Pero cuando va con el tratamiento intramuscular y luego intravenoso, es cuando se empieza como a ver muy feas esas cápsulas de los glomérulos. Entonces, todo el mundo decía, uy, eso se está endocitando esa toxina. Pero ¿de dónde viene la toxina? Y eras que esa toxina es muy interesante porque ella es muy pegajosa. Si uno la inyecta en el músculo, nosotros nunca hemos hecho una farmacocinética de ver si qué tanto pasa sangre y todo, pero mi sospecha de lo poquito que sé es que si uno la inyecta en el músculo, ella agarra y se va a la membrana, a las fibras musculares y se pega ahí. Y yo digo que no, casi no debe salir del tejido muscular. Entonces, ¿cómo el anticuerpo tiene que llegar, reconocerla y que se suelte la fibra muscular y que se la lleve al riñón y le haga daño a las pobres células renales a la hora de la filtración glomerular? Entonces, que se vean ahí la capsulilla dañada. sí, entonces Pero la la única cápsula. manera de saberlo es que tenemos que medir la farmacocinética de uno, del otro y de los dos. Ujú. Ujú, Y medirla, fue pucha, con técnicas muy sensibles. Eso va a implicar, eso hay que, yo creo que solo, o con marcadores radioactivos, que no es tanto la moda, ahora la moda es más hacer pequeños péptidos pilotos para medirlos por espectrometría de masas y cuantificar. Entonces, sangrar los ratones cada 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, y ver la cinética del monoclonal y la cinética de la toxina
la cinética del complejo y la cinética de uno por un lado y otro por otro. Y eso sí, fue pucha, es muy de punta eso, ¿verdad? No, no todos los laboratorios de... Sí, mucho trabajo también. También es un montón de trabajo y costos y todo, pero de ahí, y así es la ciencia, ¿verdad? Puede ser que eso quede en un misterio por muchos años o que se diga, a ver, era una cosa súper trivial y nunca nos dimos cuenta. A mí una de las cosas que me da miedo cuando converso esa historia es que alguien sale, hey, pero no están viendo que eso es por eso y eso. Oh, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Verdad? Listo. Muchas gracias. Bueno, Muchas buenísimo, gracias, muchas profe. gracias. En realidad. Bueno, muchas gracias, Bruno, por la presentación y por toda la discusión tan interesante. Definitivamente, bueno, siempre es súper interesante escucharlo a usted hablar de los proyectos y de ciencia. Y creo que todos aquí, bueno, muchos de los que estamos acá nos hemos formado con usted, entonces siempre es súper No, bonito muchas gracias. escucharlo. No, muchas gracias. Para mí es tan bonito Y, recordar ahí los viejos tiempos en que tengo más de un año de no dar una clase. bueno, ay, no, no, pero bueno, no, pues, eso no se pierde. Y bueno, y Sí. agradecerles a todos entonces por la asistencia y bueno, ahí quedamos en contacto entonces para la próxima sesión. Muchísimas gracias. Excelente, el Journal Club. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, Bruno, muchas Muchísimas gracias. gracias, Hasta luego, Bruno. gracias. Hasta Chao, luego, gracias a gracias. todos.